Muy buenas, mi nombre es Eduardo Elizotelo Rangel, soy estudiante de arquitectura de cuarto semestre. Esta materia es aplicación de las tecnologías de la información, ATI, en otras palabras. Hoy este video es para hacerles una breve exposición acerca de nuestro tema que trata acerca de la arquitectura prehispánica durante el siglo XVI hasta el siglo XIX y cómo hoy en día esto se ve reflejado y cómo el ser humano evolucionó y viene siendo lo que hoy en día son nuestras raíces bien fundamentadas, ¿verdad? Bien, como introducción, la arquitectura en este punto más bien viene adentrándonos primero a cómo fue que el hombre llegó al continente americano. Primero, hay un choque cultural entre dos mundos. Primero, el asiático y el europeo principalmente. ¿Cómo llegaron los pobladores o los primeros pobladores al continente americano? Mediante el estrecho de Bering. ¿Por qué? Porque el hombre antes buscaba nuevos recursos, buscaba tierra fértil, era cazador y nómada, no tenía un lugar fijo, no era todavía sedentario. Por lo tanto, llegaron con esa premisa de buscar nuevas tierras y todo eso, ¿verdad? Es importante mencionar que la arquitectura prehispánica se divide en dos: el periodo preclásico y el periodo posclásico. En el periodo preclásico, que viene siendo antes, viene a desarrollar muchas cosas importantes. ¿Por qué? Porque primero nos habla también que los animales eran subsistencia de esto mismo. El ser humano necesitaba de estos mismos para sobrevivir, buscando zonas adecuadas, ya sea en cuevas, etcétera. También el ser humano, o bueno, los pobladores en este caso, realizaron ciertas herramientas como martillos, flechas, para poder cazar y poder hacer sus actividades. Aquí lo que predomina más son las actividades agrícolas, ya que Mesoamérica, que este tema, básicamente la mayor parte que adentra las culturas más importantes y emblemáticas de México, que viene siendo la cultura maya, zapoteca, mixteca, teotihuacana, etcétera. Todas estas vienen siendo parte de Mesoamérica, que pues hoy en día conocemos como México, ¿verdad? También en este periodo preclásico se puede observar las primeras representaciones artísticas y emocionales donde se dieron los primeros hallazgos de que el ser humano era un ser pensante, un ser que expresaba sus emociones y lo reflejaba mediante arte, inclusive en pinturas rupestres. Ellos mismos reflejaban en las cuevas y así ellos podían comunicarse y expresarse. Bien, América siempre, como les comentaba, se caracterizaba por ser un sector agrícola, como el chile, calabaza, aguacate, pero el más importante de todos, que fue un catalizador fundamental para el desarrollo de Mesoamérica, fue el maíz, la hibridación del maíz. Esto fue un auge, vino a transformar la economía en un mercado y así poder comercializar, para poder primero, vaya, ya sea entre ellos y el desarrollo potencial de las ciudades, de los espacios urbanos, dar inicio a la arquitectura, ¿verdad? En el preclásico, lo más importante, resumiéndolo, viene siendo el descubrimiento del calendario, o bueno, la creación del calendario, la escritura en papel, nuevas edificaciones como las ceremoniales, ¿verdad? Y estructuras sociales más complejas. A partir de los años 900, consecuente a se da introducción al posclásico, que viene siendo después. En este tiempo viene siendo una revolución, un cambio, un cambio totalmente en la forma de vivir de las personas. Empiezan a haber destrucciones, empiezan a haber guerras civiles y sobre todo lo más importante en este periodo fue la introducción a lo militar, al militarismo. Es también que la estructura social ya es una jerarquía donde encabeza la realeza, la nobleza, hasta lo más bajo, que pueden ser los esclavos en este caso. Y así estos mismos empezaron a introducir a la gente una cosmología, una creencia, para así tenerlos bajo control, ¿verdad? Bien, también lo más importante de esto es que dieron paso a las primeras construcciones que fueron hechos a base de techos de paja,
muros dobles, más bien, viene siendo, la ciudad era murallada como vendría siendo un ejemplo Mesopotamia, Babilonia, que usaban en los bordes de la ciudad unos muros altos para así mantener cierta protección, ¿verdad? Y los apoyos, en este caso las estructuras, lo usaban con troncos de árbol, ¿verdad? Lo más importante aquí fue el uso de la madera y de la piedra. También la fisonomía de las ciudades, la distribución urbana de esta, partía de un núcleo, donde el núcleo de la dicha ciudad, ahí se centraban las personas más importantes, como lo que era el sacerdote. Muchas veces, o la mayoría de las veces, el sacerdote era el mismo arquitecto, la persona más importante, y con ellos mismos se rodeaban de otras personas o personajes importantes que tenían de cierta manera privilegios porque vivían en templos o vivían en palacios muy grandes, y así ellos eran el punto central. De ahí se partían alrededor, se esparcían tanto las personas, trabajadores, esto porque en este periodo se introducen primeramente los oficios hacia las personas, empieza el trabajo, y se van esparciendo. Y alrededor de esto mismo, ya más alejado, que viene siendo las actividades agrícolas. Eso se sigue manteniendo porque es importante en la economía de esto, ¿verdad? También realizaban ciertas ofrendas en este periodo, ocultos hacia los dioses. En las explanadas altas hacían sacrificios y rendían culto a lo mismo, a los dioses, con sangre o con muerte, y así también introducían ceremonias como el juego de pelota y en otras poblaciones más pequeñas de esto mismo, ¿verdad? Las costumbres religiosas, como la cristiana, se mezclaba con la católica, y las personas, de cierta manera, como les hacían creer, les incitaban de cierta manera a ir a la iglesia para ser purificados y ser libres de corazón, y que cambiar la perspectiva de cómo de cierta manera el inframundo no era malo, sino era como un pasaje bueno, y que algo que era inevitable, ¿verdad? Que todos en algún punto iban a llegar a eso. La arquitectura funeraria jugó un papel importante aquí, ya que las personas precisamente se empezaron a cuestionar, tenían que hallar respuestas acerca de si existía algo del más allá, y en esto les introdujeron, como ya comenté, una perspectiva nueva, ¿verdad? Bien, la arquitectura civil encontramos toda clase de construcciones, desde las humildes chozas que ya les comenté de las personas de alrededor, como hasta los palacios y ornamentación esculpida de calidad, ¿verdad? La arquitectura maya fue la más enriquecedora y la más importante de este rubro, porque es la que más nos deja construcciones como la pirámide del Sol, y esculturas de hasta 70 metros de altura, sobre todo en la región sur, que viene siendo la parte de Guatemala, Chiapas, Tabasco y todas estas, ¿verdad? Bien, es importante entender que la arquitectura que hoy conocemos es gracias a esto, que nuestras raíces y estilos también forman parte de esto. Un claro ejemplo es la celosía, que en estos tiempos se implementó primero con cierta ornamentación relacionada a los dioses. Muchos de esta ornamentación era religiosa, haciendo referencia a dioses como Quetzalcóatl, con la serpiente en ciertos diseños y en columnas también, ¿verdad? Bien, también se dio introducción a la medicina alternativa, como plantas y ciertas medicinas curativas como pócimas, vaporizaciones y todo esto, y hoy en día se sigue manteniendo esto mismo, que ciertas creencias, o depende más bien de la persona, ¿verdad? Bien, este, es importante entender que símbolos como Quetzalcóatl juegan un papel importante, ya que hoy en día se puede ver inclusive en toda la región del sur, pues ciertos restos arqueológicos y templos todavía en pie, y
conocer más de nuestra cultura, nuestra arquitectura, de cómo fuimos evolucionando hasta lo que conocemos el día de hoy. Bueno, esto fue todo. Espero que les haya gustado y pues, chao.